Nosotros hemos sostenido de que este año el incremento debería ser cero y hemos sostenido que cada empresa negocie con sus asalariados para poder trabajar un incremento en función a productividad. En todos los países, por ejemplo Perú, que solamente incrementó su salario mínimo en los últimos 10 años en un 60%, y el incremento del salario mínimo está en función a reposición del costo de vida más un porcentaje de la productividad multisectorial de todos los sectores. Y se reúnen, como lo establece la Organización Internacional del Trabajo, los tres que son interesados en ello, que es los obreros, los empleadores y el gobierno, y se ponen de acuerdo para poder desarrollar este incremento. Y si usted mira la inflación del Perú, ha estado en un promedio solamente del 2-3% anual, y su cotización del dólar ha sufrido un incremento casi de hasta, podemos decir, del 50%. Bueno, ¿Ya? está comparando realidades de países vecinos con nuestra realidad. Usted menciona que el Perú ha tenido un incremento en el salario mínimo de 60%, pero en los últimos 10 años. ¿Cuál es la situación en otros países vecinos? En otros países vecinos, por ejemplo, tengo Ecuador. Ecuador creció su salario mínimo solamente en un 128% y ha tenido que soportar un cambio de la moneda, porque la moneda hoy día es comparada con el dólar, digamos, ¿no? Y los incrementos de este año no han sido más del 2-3%. Y también se fija en los incrementos en función a reposición del costo de vida más productividad. Si nos vamos a Colombia, Colombia tiene en los últimos 10 años solamente ha aumentado un 78 a 80%. Y su salario mínimo y su moneda creció cerca del 50% y tiene una inflación promedio en los últimos 10 años, ¿no? De cada año del 2%. En cambio, Bolivia, y agarremos, no, por favor, los televidentes que están agarrados de sus... Si estamos hablando de los últimos 10 años. Últimos 10 años. Menciona que Perú ha incrementado el salario mínimo en un 60%, Ecuador en un 128%, Colombia en un 80%, hasta un 80%. Sí. Bolivia, ¿cuánto Bolivia, ha incrementado el salario mínimo? 355%. Y nuestro promedio de inflación ha sido casi de el 5%, 4.75%. ¿Qué significa eso para los empresarios? Y el dólar se ha mantenido estable de 6.96. Entonces, ¿qué significa eso, por ejemplo, para la competitividad? Significa que nosotros hemos venido reduciendo nuestra competitividad en términos de precio con los principales países que tenemos comercio. Los principales países que tenemos comercio son casualmente Perú, Ecuador, Colombia. Si sacamos el gas. Si colocamos el gas, bueno, es Brasil y Argentina. Pero después vienen todos estos países. Entonces, si ustedes miran desde el punto de las exportaciones, hemos perdido competitividad con respecto al costo de la mano de obra y con respecto al tipo de cambio. Por eso es que lo menciono y por eso es que digo de que el incremento este año no debería correr y debería ser cero, y cada empleador debería negociar en función a productividad. Esa es nuestra propuesta. Pero la Central Obrera Boliviana, en un ampliado en Tarija, determinó solicitar un incremento del 12% al haber básico y del 10% al salario mínimo nacional. Si usted ve, los demás países hacen reposición del costo de vida más productividad en todos ellos. Nosotros lo hacemos en función a quién le tira mejor el saco al presidente de la República y al gobierno. O sea, no hay criterio técnico.
y tampoco hay un criterio político bien formado en función a qué, ¿no? Porque si nos comparamos cómo creció también el PIB con respecto a los demás países y creció Bolivia, por ejemplo, comparándonos con Perú, nosotros hemos crecido menos en la formación del PIB y el volumen del PIB versus Perú, por ejemplo. Entonces, no tiene sentido, o sea, acá es un compadrerío político y por supuesto ha hecho reventar empresas. Nosotros los empresarios venimos de un incremento irracional del 7% el año pasado, más el doble aguinaldo, que significa un 8,5%, ha significado prácticamente un 15,5% de incremento salarial y por supuesto, y lo estamos terminando de pagar en marzo. Y ya tenemos para mayo de que quieren incrementar el 12%. O sea, yo creo que el peor enemigo de los trabajadores en estos momentos es la COP. Porque la COP, con esa solicitud de incremento salarial, hace de que las empresas no inviertan más, contraten menos personal, de que crean una inestabilidad laboral y además empuja a la informalidad del trabajo. Entonces, podemos concluir de que la COP no es amigo de los asalariados, sino amigo de simplemente una cúpula que está gobernando y que simplemente quiere ser copartícipe de los sabores del poder con el gobierno. La propuesta de los empresarios es mantener el salario mínimo nacional, mantenerlo inalterable, pero sí aceptan un incremento salarial al haber básico del 2%. Eso sí es factible. Yo estoy hablando como los exportadores. Debo entender de que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados dijo que se podía llegar hasta el 2%. Yo no participo de esa posición porque la inflación ha sido solamente del 1,5% el año pasado. Correcto. Y además de eso, no respondió a ningún criterio económico ni a un criterio de productividad, que es como debemos trabajar en un país que debería ser racional, ¿no? Con respecto a los incrementos salariales. Tanto la propuesta del sector obrero como de los empresarios será analizada en el Ejecutivo. ¿Cuándo esperan ustedes tener una respuesta? Mire, el año pasado se ganó un juicio en la OIT donde se le decía, la OIT le decía al gobierno de que se debería cumplir con las formalidades internacionales que establece la OIT, es de que el empresario, gobierno y asalariados reúnan una comisión tripartita para analizar el incremento salarial de cada año.